Hola, hoy realizarás una investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué ocurre en el cerebro cuando lo hacemos. La actividad del día 3 se va a realizar en el área de Ciencia y Tecnología y la competencia trabajar explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades a realizar en esta actividad son: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. La actividad lleva como título: ¿qué pasa en el cerebro cuando aprendemos? Esta actividad del día 3 tiene como meta elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Para empezar con la actividad, debes tener en cuenta los siguientes criterios. Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Bien, reflexiona. Para ello, lee y comenta con un familiar. Recuerda cómo siendo pequeña o pequeño aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego, aprendiste a resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar bicicleta o construir objetos. En todos esos aprendizajes hubo algo en común: el rol del cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Bien, iniciamos por el primer proceso, la pregunta de investigación. Copia la pregunta en tu cuaderno. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Seguidamente viene el planteamiento de hipótesis. Escribe 2 posibles respuestas a la pregunta de investigación en tu cuaderno. Al lado de cada respuesta añade una idea que fundamente. Para ello, ordena tus pensamientos antes de escribir. Puedes utilizar este ejemplo. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son: mencionas tus 2 hipótesis y explicas el porqué. Recuerda, en la sección de recursos encontrarás un texto que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. Bien, pasamos al siguiente proceso, el recojo de datos. Para iniciar la búsqueda de información que te ayude a responder la pregunta de investigación, te invitamos a, primero, observar el video El misterioso mundo de las neuronas, que se encuentra en la sección recursos de la plataforma y que es parte de un programa denominado Expande tu mente. Segundo, leer el texto El cerebro y la inteligencia, que se encuentra en la sección recursos y subraya las ideas importantes de cada párrafo, para luego responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué controla el cerebro?
¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Qué importancia tienen la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas? ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Si deseas, vuelve a observar el video y encuentra la información. Muy bien, chicos, pasamos al último proceso, las conclusiones. Ahora, con la lectura y análisis de la información, estás en condiciones de responder y escribir en tu cuaderno algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Es momento de escribir tus conclusiones. Recuerda que debes escribir 1 o 2 argumentos que sustenten tu respuesta. También reflexiona sobre la actividad realizada y la información obtenida. Luego, en tu cuaderno, elabora una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Puedes utilizar algún dibujo para apoyar esa explicación. Bien, evalúate. ¿Recuerdas que al inicio habíamos mencionado unos criterios? Bien, copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca con una X según corresponda. Puedes, en este caso, copiar o también cortar y pegar este cuadro en tu cuaderno. ¿Cuáles son los criterios? Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Finalmente, logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Marcas sí o marcas no cada criterio según lo desarrollado en tus actividades. En familia, en este caso, reúnete con tus familiares y pregúntales, ¿cómo creen que se desarrolla la inteligencia? La inteligencia puede aumentar al hogar con estas preguntas. Explícales el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes, asimismo como la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Plantéale estas interrogantes. ¿Cómo se puede aprender más y mejor el cerebro para hacerlo más? El misterioso mundo de las neuronas y comenta con sus ideas el contenido del video. Bien, para reflexionar, recuerda la meta de hoy, elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Ahora responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron los datos y la información que registraste? Escribe, recuerda, en tu cuaderno. Y las evidencias del trabajo del día de hoy son escribir tus 2 hipótesis de la pregunta de investigación,
Responder las preguntas de comprensión después de observar el video y leer el texto que está en la sección Recursos. Escribir tu conclusión en base a todo lo realizado. Elabora una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Completar el cuadro de criterios y responder las preguntas de reflexión. Muy bien, y gracias. Nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa.